Muy buena tarde a todos los participantes del curso Sanando Ando. Hoy es nuestra sesión número 8, si no me equivoco. Bueno, hoy vamos a ver el tema de hoy, que el Prabhu, a todos les doy la bienvenida. Prabhu Brihaslowka nos va a hacer favor de poner la presentación. Bienvenidas sean todas ustedes y espero que hoy tengamos, como siempre en todas las ocasiones, ese intercambio que realizamos muy nutrido, pues con todas las participantes del curso pues es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Entonces, bueno, este día, como hemos venido ya estudiando, ¿verdad? Las diferentes, digamos, los diferentes aspectos que están involucrados en el proceso de la alimentación. Entonces, la que sigue, Prabhu. Les puse esta fotografía tan linda, pero bueno, hoy vamos a ver las 4 puertas de la alimentación. Y puse esta imagen, un poquito la anterior, Prabhu. Exacto. Puse una imagen que me pareció muy linda, porque esa imagen que ustedes ven que son unas aves y son flores, si lo observan con detenimiento, hace alusión a un útero femenino. Ajá. Eh, entonces, creo que es bien importante que nosotros entendamos que la alimentación y la nutrición son dos aspectos que se correlacionan, lo vamos a entender. Pero aquí quise poner esta imagen porque estos dos conceptos están o forman parte de nuestra biología desde el momento mismo en que nos estamos formando. Es muy importante que las madres, sobre todo, tengan ese conocimiento. La mujer debe tener un conocimiento profundo acerca de la alimentación y la nutrición. ¿Por qué? Porque somos las mujeres, en su gran mayoría, aunque también hay honrosas inclusiones a estas prácticas, las que estamos ejerciendo la elección de los alimentos, pero también la transformación de los mismos. Digamos que había esta tradición en la que los hombres eran los que generaban con el trabajo de la tierra, pero también las mujeres, y luego la transformación de los alimentos también ha sido un trabajo compartido entre ambos, un trabajo creativo, imaginativo y además muy bello, ¿no? En el cual se ha implicado no solamente la parte material, sino también la parte de la emocionalidad en la transformación y creación de los alimentos, pero también la parte incluso espiritual. Como nosotros hemos constatado a través de las historias de los abuelos, muchos de los que sabemos que la Gran Via Yala, Latinoamérica, fue un sitio en el que históricamente, ¿verdad? Desde que hace 10,000 años, desde que empezaron digamos, a ser sedentarios, porque todavía la zona de Norteamérica vendría siendo más Aridoamérica, todos los pueblos del norte de América, incluso hasta Canadá, todos los que fueron los nativos americanos, los Sioux, los Apaches, los Lakotas, en fin, había una gran cantidad de pueblos originarios en la parte norte, que fue a donde llegaron los ingleses y fueron pues muchos de estos muy abatidos, ¿no? Estos pueblos que ya el 22 hablaremos de ello, el día de la celebración de la Madre Tierra, pero que de alguna manera tenían esa relación directa con los pueblos del sur. O sea, los pueblos del norte de la Gran Via Yala tenían siempre este intercambio y los productos eran, como sabemos, intercambiados a través del trueque. Entonces, esa era una práctica muy hermosa que durante muchos años, pues, tuvo una continuidad hasta la llegada en este caso, de los habitantes de Europa, en donde se hizo esta colonización, ¿no? Entonces, creo que esta sinergia, de alguna forma, sí hay que agradecerla, porque gracias a ello estamos ahora todos aquí también reunidos,
tomando lo mejor de cada una de esas culturas que nos componen, más aparte también, pues ahora también de alguna forma incluyendo a otras culturas muy sabias como es la cultura védica, con todo el conocimiento y con toda la filosofía profunda que tiene esta cultura que es maravillosa y que nos inspira para también de alguna manera retomar lo que en su momento fueron nuestras culturas, muchas de las cuales todavía siguen vivas. La que sigue, por favor, Prabhu. Bueno, entonces decíamos que la alimentación y la nutrición son dos conceptos. Alimentarse implica, sobre todo, la ingestión de alimentos. Estos dos conceptos están relacionados, pero hay una diferencia. Uno puede alimentarse sin nutrirse. Ajá. Y la nutrición requiere, o sea, alimentarse muchas veces no requiere más trabajo que la toma del alimento y la ingestión. Sin embargo, nutrirse sí requiere un conocimiento de lo que estoy ingiriendo. Ajá. Porque no es lo mismo, así como se ve en la imagen, comerse en este caso es una hamburguesa, ¿verdad? Con pan de trigo, a comerse una manzana. Entonces, la nutrición debe ser una constante en nuestra alimentación. Eso es algo muy importante. Y actualmente con los sistemas, bueno, los sistemas de telecomunicaciones que tenemos en la actualidad, como la televisión, la radio o incluso también los periódicos, pues se han creado ciertos paradigmas a través de los cuales hemos estado viviendo y muchos de los cuales son falsos o son de alguna forma negativos para la salud no solamente humana, sino de todo el entorno. Entonces, como nosotros hemos estado observando, si se acuerdan, los que tienen más de 40 años, los abuelos, era muy difícil encontrar abuelos en lo que era Latinoamérica con sobrepeso. Durante los años, por ejemplo, los años 70 todavía, no se veía la cantidad de gente con sobrepeso que actualmente se está observando. Actualmente tenemos problemáticas de salud altamente, pues, preocupantes, porque tenemos niños con 5 o 6 años que tienen problemas de obesidad, niños que tienen problemas de diabetes, gente que tiene problemas de colesterol, de triglicéridos. Hay problemas también de deficiencia en el funcionamiento de los riñones, problemas cardíacos, en fin, una serie de problemáticas que están derivadas precisamente de una mala alimentación, porque la alimentación está realizada sin una conciencia clara de los alimentos que realmente nos hacen bien y obviamente la identificación de aquellos alimentos que nos están causando un perjuicio a la salud. Entonces, es muy importante que haya esa claridad con respecto a la obtención de conocimiento que nos haga definir. Parece que Eve quiere entrar. Por ahí, si le dan también entrada, por Sí, favor. ya le dejamos. Gracias. Gracias, madre. Sí. Entonces, como decía, que a ver aquí, parece que disculpen. Estos procesos de alimentación que han estado basados en la eficiencia del tiempo, no en la eficiencia de lo que realmente requiere mi cuerpo. Mucha gente come, incluso los procesos en este caso, fisiológicos han cambiado porque la gente consume demasiado rápido el alimento y no llega a tener un contacto verdaderamente equilibrado con su alimento. Entonces, hoy vamos a ver las 4 puertas de lo que es la alimentación y la que sigue, por favor, Prabhu. Ajá. Y antes de entrar de lleno, bueno, también quisiera recalcar
lo importante que son los hábitos. Porque también esa parte que tiene que ver con la nutrición, y ahorita vamos a ver por qué, los hábitos son sumamente importantes. Por ahí, por ejemplo, sabemos dentro de las prácticas yógicas que el ayuno es muy importante. Sí, es importante, por ejemplo, realizar ayunos de 2, de 3 horas en la mañana. O sea, si por ejemplo nosotros estamos despertando a las 5 o 6 de la mañana, podemos dejar, eh, podemos tomar un vaso con agua con miel en la mañana, un vaso de agua de limón, incluso el zumo del limón, pero si tomamos el zumo del limón o el agua con limón, pasando 15, 20 minutos, tenemos que ingerir alimento, porque si no, los ácidos del cuerpo empiezan, que ya habíamos dicho que era el ácido clorhídrico, empiezan a funcionar, porque recuerden que el limón tiene mucha vitamina C y eso estimula también la activación de los ácidos gástricos. Entonces es importante que después de tomar su agua tibia, ya sea con miel o ya sea con azúcar, posteriormente tengan la ingestión ya sea de frutas o de algún cereal como la avena. Ahorita vamos a integrar, ¿no? Pero también entender que pues ir desactivando esos malos hábitos, por ejemplo, de consumir esos cereales que se han puesto tan de moda desde los años 80 o casi a finales de los 90, todos esos cereales de caja que anteriormente nuestros abuelos no comían y no son necesarios porque realmente ese tipo de alimentación no tiene ningún tipo de nutrición. Les puedo garantizar que esa alimentación, sobre todo, son cereales de trigo, y resulta que el trigo, pues actualmente, igual que sobre todo lo que son los cultivos de granos industrializados, como es la soya, como es el maíz, como es el trigo, están de alguna forma eh, bastante carente de empatía con la humanidad, están siendo extensivos, homogeneizados, o sea, son los monocultivos, homogeneizan la tierra, el cultivo en la tierra, pero también homogeneizan la forma en la que la gente se alimenta. Y eso tenemos que puntualizarlo, o sea, ni está bien el monocultivo en la tierra, porque eso genera problemáticas de tipo ecosistémico, ¿verdad? Hay toda una serie de implicaciones a nivel ecológico, pero tampoco está bien la homogeneización en la dieta de las personas, porque obviamente, y como les había yo comentado, no es lo mismo, por ejemplo, la genética de un latinoamericano, que todos casi los latinoamericanos, de alguna forma, tenemos una historia en común, a una dieta, por ejemplo, de un suizo, de un alemán, o de una persona de Europa, o de una persona de África, o incluso de Asia, aunque nosotros tenemos más, de alguna manera, más cercanía genéticamente con la gente del este de Europa y Asia. El este de Europa y Asia, bueno, son territorios que están más cercanos y nosotros, los latinoamericanos, estamos con más cercanía por la cuestión histórica. Ajá. O sea, recordemos que hubo movimientos digamos, de los paquetes genéticos entre los seres humanos. Todos, de alguna manera, venimos de un ancestro común, sin embargo, ha habido una diversificación en el momento en que nos vamos moviendo de la zona de origen. Ha habido también una diversificación en la genética de los seres humanos, ¿no? Yo le llamo el susurro de Krishna, o sea, no todos fueron o no todos estuvieron de alguna manera con la misma, eh, eh, de alguna, con la misma irradiación solar, ¿no? Con la misma posición geográfica. Entonces, la posición geográfica que los seres humanos tienen, por ejemplo, en Alaska, no es la misma que tienen en el Ecuador.
no es la misma que tienen son posiciones geográficas del globo terrestre y eso hace también que haya unas ciertas adaptaciones. Entonces, esas adaptaciones que como estábamos viendo en la cuestión de la genética, o lo que le llaman los movimientos genéticos, se relacionan con la epigenética, que tiene que ver el entorno. En algún momento, los biólogos moleculares pensaron que ciertos genes, les llamaron genes basura, no servían para nada, pero resulta que esos genes se activan dependiendo de la actividad a la que se vean sometidos. Entonces, por eso actualmente ya no estamos en una genética reduccionista, sino estamos en una genética en donde vemos que genes que aparentemente cuando se hacen, por ejemplo, los estudios de cromatografía, en fin, no tienen digamos, una función específica, bueno, pero están ahí empaquetados precisamente para que en ciertos momentos hagan de cuenta que son como apagadores de luz, en ciertos momentos con las condiciones favorables o desfavorables se pueden activar. Entonces, es importante pues que entendamos que la forma en que nos nutrimos va a realizar una modificación de nuestro ADN, porque recuerden que la célula, y por eso es importante que en algún momento hagamos esta clase de biología celular para que lo puedan realmente introyectar toda esta información. La célula en el núcleo tiene el ADN, el cual pues es ácido desoxirribonucleico que está formado por aminoácidos. Entonces, como habíamos visto, las proteínas, cuando nosotros nos alimentamos, las proteínas que están de alguna manera formadas por aminoácidos, hay ciertos aminoácidos que requerimos forzosamente. O sea, los 20 aminoácidos que el cuerpo está elaborando diariamente para la manutención de nuestras células, tienen que provenir de fuentes externas. Entonces es muy importante, por ello, la forma en la que nos nutrimos. Muy bien, la que sigue. Entonces, la nutrición no solamente tiene que ver con la ingestión de alimentos. La nutrición tiene que ver, y por eso les puse que tiene 4 puertas, porque la puerta bueno, dentro de las puertas que observo más importantes está la nariz, la boca, la piel y los oídos. Esas son las puertas más importantes para la nutrición de nuestro cuerpo. Algunas otras son solamente de desecho, ¿no? Creo que también ahí por ahí habían comentado que había ciertas entradas, pero bueno, en este punto son puertas de nutrición y son estas las 4 puertas de nutrición que el ser humano normalmente va a requerir para tener un balance y un equilibrio. Y empezamos por la primera, que es la nariz, la que sigue, por favor. Muy bien. La nariz, entonces, vemos, es un órgano, es el órgano del olfato. Sabemos perfectamente dónde está situado y ahí yo les puse un diagrama en donde, como ustedes pueden ver, digo, no es una clase de anatomía de la nariz, pero les puse ese diagrama para que vean que incluso a ese diagrama es un diagrama muy sencillo para ver cómo nuestra nariz está de alguna manera estructurada y tiene una relación directa con la garganta, pero también, a fin de cuentas, o sea, es un órgano que tiene una relación con todo nuestro organismo. Ajá. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, somos unos bebés, nuestra nariz y nuestros oídos y nuestra piel están protegidas. Ajá. Incluso también nuestra boca, están protegidos. No tenemos contacto con el exterior, pero en el momento en que una mujer da a luz, la primera puerta de entrada de nutrición para el bebé es el aire que respira por la nariz. Entonces es muy importante, por eso hablábamos de que los nacimientos no sean de forma industrial, como actualmente son en muchos casos, o que se ha creado este paradigma en el que el nacimiento de los niños tiene que ser
de una forma casi industrializada, ¿no? El bebé requiere estar en un entorno, obviamente muy afable, estar en un entorno en donde la cantidad de humedad sea la adecuada. Normalmente nos han hecho creer que en los hospitales, como hay supuestamente una higiene, bueno, déjenme decirles que los hospitales son de los sitios más contaminados que puede haber. Hay una cantidad de bacterias impresionantes, incluso en el quirófano. Aunque sí tratan de manejar muy bien los espacios y utilizan una cantidad increíble de sustancias como el amonio cuaternario, como el cloro, en fin, utilizan una gran cantidad de sustancias para, de alguna manera, esterilizar los espacios en donde llegan los bebés. Sin embargo, esos espacios, como sabemos, ¿verdad? Son entrada y salida de una gran cantidad de gente. Y eso, ¿qué sucede? Que en el momento en que, vamos a suponer, el quirófano, bueno, porque es muy difícil, de verdad, erradicar completamente a las bacterias, a los virus o a los hongos, aunque en los hospitales lo intentan, pero son grandes focos también en donde se pueden encontrar, ¿no? Incluso por eso vemos que actualmente en situaciones, por ejemplo, como la que se está viviendo, de las infecciones respiratorias, cuando meten a una persona al hospital, muchas veces esa persona toma otras bacterias, ¿no? Por ejemplo, la pseudomona, que es sumamente resistente y puede estar en cualquier, o sea, son bacterias que son resistentes al entorno y no es tan fácil destruirlas. Entonces, por ello es importante, pues, que, bueno, sería muy importante que la práctica médica volviera precisamente a tener valores éticos en donde los médicos estuvieran realmente comprometidos con la salud del paciente y no con su cuenta bancaria. Pero bueno, estamos confiados en que llegará un momento en donde los valores éticos vuelvan a retomar fortaleza y estamos trabajando para ello. Y, eh, y bueno, entender pues que el sistema respiratorio es un sistema delicado, es un sistema frágil, es un sistema que en las grandes ciudades se ve sumamente afectado, porque si ustedes se han fijado dentro de lo que son los orificios nasales, hay unas pequeñas vellosidades, esas vellosidades que son como unas vibrisas, capturan, ¿verdad? Las partículas que hay, por ejemplo, en una ciudad, que hay de todo, ¿no? No solamente los olores, sino también nanopartículas. Por eso es muy importante que al terminar el día, al iniciar y al terminar el día, haya una limpieza en lo que son las fosas nasales. Se tienen que limpiar, yo recomiendo que haya esa limpieza con un poquito de cloruro de sodio, en este caso de sal de mar, una concentración ligera, o sea, estoy hablando de una puntita de una cuchara pequeñita en un medio litro de agua y con eso van a hacer su limpieza nasal para que pueda salir toda la mucosidad endurecida en lo que es la nariz y también para refrescar, porque en la ciudad, bueno, se respiran muchas nanopartículas. Afortunadamente tenemos esas vellosidades que crean ese estímulo del estornudo. El estornudo no es otra cosa más que cuando nosotros queremos estornudar es porque las vibrisas se ven altamente estimuladas y el cuerpo requiere echarlas afuera. Ajá. Entonces, por eso es importante llevar siempre nuestro pañuelo o nuestro paliacate, para poder en el momento de estornudar, poder precisamente contener ahí las partículas de saliva, que en muchos casos tienen muchas bacterias. Y ir erradicando también la costumbre de expectorar. Yo he visto mucho en América que hay esa costumbre de que la gente y sobre todo los varones expectoran, o sea, como que hacen un movimiento de la nariz y expectoran y lo tiran en la calle. Eso es muy, muy malo, ¿no? Incluso lo he visto ahora en México, que tienen el tapabocas, se quitan el tapabocas, expectoran y siguen caminando, ¿no?
Eso es algo peligrosísimo. O sea, ¿de qué sirve que usen el tapabocas si están expectorando en la calle? Entonces, evitar a lo posible hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Es un hábito que no es positivo, no es para nada positivo, ¿no? Porque esa saliva se seca y posteriormente, incluso con el tapabocas, puede haber entrada de ese tipo de partículas a nuestro organismo, ¿no? Entonces, como vemos, la nariz, pues, es la primera puerta y tenemos que darle un cuidado. Ajá. Eh, a- Actualmente hay una desfachatez, ¿no? Yo observo que es como una desfachatez en el sentido, por ejemplo, por ejemplo, los puestos de comidas que muchas veces ni siquiera tienen una campana extractora y todas esas partículas están volando. Aquí en México, por ejemplo, como hay una cantidad ha aumentado mucho el consumo de cárnico para, pues, para la tristeza de aquellos que no consumimos ese tipo de productos. Y entonces, por ejemplo, tienen el establecimiento y lo ven muy bien estar echando el aire afuera, ¿no? Como que hasta le hacen humito para que a ver si la gente se atrae. Entonces eso no es positivo, ¿no? Es importante, pues, que cuando vayamos a las ciudades o que vayamos a hacer un recorrido, siempre limpies tu nariz para que esté bien conservada. También es importante que, eh, que también en tu limpieza personal, por ejemplo, actualmente también hay muchos productos, como los desodorantes, sobre todo los de aerosol, que contienen una gran cantidad de sustancias que son muy dañinas para la nariz. Se inflaman los cornetes. Entonces, de preferencia, utilizar desodorantes naturales y también evitar a lo posible los perfumes. Los perfumes también tienen ciertos fijadores y ciertas sustancias que tienen una afectación directa en nuestra nariz, inflaman nuestra nariz. Ajá, entonces, de preferencia, no usarlos. Huelen muy rico y todo lo que quieran, aparentemente, pero causan un daño a la salud. Y ahorita les voy a seguir comentando en qué otro, todos estos desodorantes y incluso los shampoos, ¿no? Que tienen aromas, tratar de utilizar en lo posible productos neutros, productos que no tengan aromas, ¿no? La mujer sobre todo se ve muy expuesta a estas, por exigencia social, se ve muy expuesta a utilizar este tipo de sustancias. Por ejemplo, también todo lo que para limpiar la casa, que el cloro, que el limpiador, que el que suaviza, el otro que limpia el baño, el que limpia la cocina, el que limpia las habitaciones, el que limpia la alfombra, el que limpia las maderas. Bueno, hay una gran cantidad de sustancias que son dañinas para nuestra salud. Entonces, tratar en lo posible de ir disminuyendo y si es posible, la erradicación de todas estas sustancias que en realidad hacen más mal que bien. Y vamos a la siguiente puerta, por favor, Bravo. Muy bien. Ahora hablamos de que casi siempre la alimentación la relacionamos con la boca. Y aquí se me olvidó decir precisamente esto, que la nariz, o sea, aparentemente nosotros pensamos, nuestra nariz no está nutrida, o sea, no necesita nutrición. Pues sí, sí necesita. O sea, necesita que cuando andes en un día muy soleado, tú pongas no solamente limpieza de agua, sino un poquito de aceite de oliva o de aceite de coco dentro de tus fosas nasales. Ajá, para evitar la resequedad extrema, sobre todo ahorita en estos tiempos de calor, que se reseca muchísimo las mucosas tanto de los ojos como también de la nariz. Bueno, seguimos con la boca y este es, digamos, el órgano que normalmente nosotros lo relacionamos con la alimentación, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a pensar alimentación boca. Pero estamos viendo que la alimentación es distinta a la nutrición y que
la nutrición, que es el estado que estamos tratando de buscar para de alguna forma fomentar el equilibrio de nuestro organismo, se realice en estas 4 puertas, y la boca es, sí, de mucha ayuda para realizar nuestros procesos digestivos, pero no es menos importante que la nariz, porque como les decía, la nariz, o sea, el aire, podemos vivir sin alimento, podemos solo sobrevivir con agua, pero no podemos por varios días, ¿no? Pero no podemos sobrevivir sin aire. Entonces, debemos ir cuidando la nutrición a través de nuestra nariz. Casi nunca nadie nos habla de eso, pero es muy importante. Sobre todo las mujeres que tienen niños pequeños, no exponerlos a esas sustancias, y también a los abuelos. Bueno, dentro de lo que es la boca, por ejemplo, es muy importante cuidar este órgano, que hemos visto también que con estas tendencias de una alimentación con demasiadas azúcares, pues que hay entrada, la boca es uno de los órganos que más en las que más bacterias interactúan, y muchas veces la elección del alimento puede beneficiar o, en su defecto, afectar a nuestra boca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la boca. Tenemos los dientes, ¿verdad? Que los dientes básicamente son la primera fase de lo que sería la digestión en nuestro organismo. Por eso es muy importante que cada vez que que estamos ingiriendo el alimento, debemos de cepillar nuestros dientes. Incluso con habíamos hablado también estas otras maneras por ejemplo, pastas de dientes que no tengan flúor, o incluso sin pasta de dientes, pero es importante realizar el cepillado después de cada comida. Eso debe ser un hábito muy importante que se debe inculcar en los niños desde las primeras etapas. O sea, desde que el niño le sale el primer diente, en ese momento se le enseña al bebé, hay cepillos pequeñitos para bebés, y se le debe enseñar al bebé a cepillarse los dientes. Ajá. Hay, por ejemplo, unos cepillos adorables que están hechos de bambú y de cerdas que son de fibras naturales. Esos yo los recomiendo mucho para todos, porque sabemos que, bueno, todos los plásticos de los cepillos tradicionales, bueno, pues afectan también a la naturaleza, ¿no? Entonces, es importante, pues, cuidar la boca. Y, permítanme, ya que estoy un poco hablando, hidratarla también. Hay momentos en que nosotros, por herencia o por tradición, dejamos de beber agua durante periodos muy largos. Es importante que al día, no que nos tomamos 2 tragos, 2 vasos de agua, de un jalón, sino que lo vayamos dividiendo, aunque sean vasitos pequeños, pero beber agua en todo el día. Ajá. Sabemos pues también que no solamente los dientes, sino también la lengua, y eso también en las tradiciones yógicas, es importante limpiar la lengua con una cucharilla, si se puede de bambú, que es lo recomendable, y si no, de algún otro material, por ejemplo, bueno, sé que por una pequeña cucharita de plata, o ya dije, de madera, o a lo mejor hasta de cerámica. Buscar materiales que sean pues amistosos, y entonces cepillar con esta cucharita, limpiar nuestra lengua, porque todos los días la lengua hay muchas bacterias y se depositan durante el día, y sobre todo durante la noche se hacen como pues unas películas bacterianas que hay que quitar de nuestra lengua. Ajá. Entonces es importante también mantener el buen estado de nuestra lengua, de nuestras encías también. Las encías, bueno, básicamente, como lo dice aquí en la imagen, pues es un tipo de tejido duro, ¿no? Perdón, el tejido duro son los dientes, y las encías son tejido blando. Hay que tener también cuidado con la encía. Hay que observar que nuestra encía esté en buen estado,
porque a veces cuando el cepillado no es correcto, hay bacterias que se introducen a través de las, pues de los orificios, ¿verdad? De la encía, y se pueden ahí ir acumulando y causar enfermedades, por ejemplo, como la gingivitis, que es muy, muy molesta y que puede causar la pérdida de los dientes. Entonces, la boca también observamos que está conectada con la nariz. O sea, si nosotros estamos respirando un aire fresco, limpio, con buena calidad, nuestra boca va a sentir esa frescura porque tenemos esa conexión, como ustedes lo pueden ver, a través de lo que es la laringe, que se conecta, ¿verdad? A través de estas interconexiones de los órganos que existen, ¿no? Entonces, todo este sistema, el sistema, incluso el oído está conectado, y ahorita lo vamos a ver, también con la nariz. Entonces, una infección en los senos paranasales, sobre todo, por ejemplo, la sinusitis, puede afectar el oído, o una infección del oído puede infectar las vías respiratorias. Entonces, es muy importante que nosotros le demos una buena nutrición. Y aquí vamos a ampliar un poco, ¿no? A través de la boca, pues es que nosotros estamos también degustando diferentes tipos de alimentos, muchos de los cuales actualmente pues no son tan saludables, como les comentaba, sobre todo aquellos que han sido cultivados a través de procesos industriales, por ejemplo los monocultivos, ¿no? Estamos viendo cada vez más recurrentemente que por ejemplo, el maíz transgénico, el maíz de monocultivo, el trigo en monocultivo, están causando enfermedades. Yo creo que ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de algunas personas que dicen, soy intolerante al gluten. ¿Alguien por ahí ha tenido la oportunidad de conocer a alguien que sea intolerante al gluten? ¿O nadie? Sí, sí, Nadie. madre. Madre, Sí sí. me han comentado personas que les sienten malestar cuando lo consumen. Uh-huh. Bueno, resulta que el gluten es una proteína que está en el trigo y, y bueno, de alguna forma, como les comentaba, a nivel de genes está habiendo una alteración. Si, o sea, el trigo tiene sus propios genes, todo lo vivo, todo lo vivo, incluso las bacterias que son unicelulares, tienen su ADN. Ajá. Entonces, en el ADN están los genes. Y, o sea, el ácido desoxirribonucleico no es otra cosa que tiene los aminoácidos, pero los aminoácidos de alguna forma forman los genes. Ajá. En cuanto están, les digo, ya en su clase de biología celular lo van a poder introyectar un poquito mejor. Lo que sucede es que con esta tendencia excesiva del uso de sustancias como los herbicidas, los plaguicidas, los insecticidas son plaguicidas, los fungicidas, las hormonas estimulantes para el tallo de la planta, los fertilizantes, en fin, una pero gran cantidad de sustancias, y por ahí les voy a recomendar que vean o que bajen, y por ahí se lo subo, a una mujer que se llama Raquel Carson. Esta señora desde 1970 indicaba el perjuicio que iban a ocasionar todas estas sustancias en el medio ambiente y en la salud humana. Y esto lo estamos viendo actualmente, por eso estas cuestiones de las intolerancias al gluten, porque efectivamente está habiendo una modificación en las composiciones bioquímicas de los alimentos. Entonces, lo que anteriormente era bueno para nosotros, resulta que ahora no, porque están afectando en el momento de la creación de las proteínas, el ciclo que tiene la planta para crear esas proteínas está siendo modificado. Y por ende, en el momento en que nosotros lo ingerimos, también se modifica también nuestra genética. Nosotros somos lo que comemos, por eso dicen este sabio
este sabio dicho que dicen, somos lo que comemos, efectivamente. Y a través de comer cosas saludables vamos a estar saludables. La vez pasada yo les había comentado, dentro de la pirámide de la alimentación que les puse por ahí en la presentación, que la base de la alimentación, tanto vegana como vegetariana, pues obviamente son los granos, son los cereales. En días de cada sí, bueno, pues, o en días de ayuno, ese tipo de alimentos no se debe de consumir. Pero resulta que cuando estoy hablando de esto es porque estoy hablando del trigo, del maíz, que es orgánico, básicamente, ¿no? Pero no el trigo y el maíz, que es industrializado, porque actualmente estamos comiendo esto y está habiendo un efecto directo. Por eso mucha gente está desarrollando alergias, porque directamente estas sustancias, toda la soya, el maíz y el trigo industrial, están generando efectos a nivel inmunitario. Entonces, cualquier persona que tenga alergias, cualquier persona que tenga intolerancia al gluten, o cualquier persona que tenga, por ejemplo, inflamación, incluso la artritis o problemas de dolores de cabeza, problemas de mala digestión, en fin, deben de dejar de comer productos que sean industrializados. No hay de otra. Y a veces me pueden decir, ¿pero cómo? Pues hay muchas otras opciones. Lo industrial no es ninguna opción. Ajá. Entonces, debemos de, y como ustedes lo están viendo aquí en la imagen, nuestros órganos son muy complejos. O sea, no es lo que nosotros alcanzamos a ver en el espejo es una cosa, pero ya la realidad de lo que es el órgano en sí es sumamente complejo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la lengua las papilas gustativas, que en algunos casos, por ejemplo, de alguna manera amañada en algunos alimentos, han investigado sobre cómo estimular las papilas gustativas a través del glutamato de sodio, que es lo que contiene, por ejemplo, estos sustancias para hacer sopas, ¿cómo se llama esto? Caldo de pollo sintético, malísimo, prohibido. También todo lo que son las alimentos chatarras, las papitas, las fritangas estas de las bolsitas, también son muy negativas porque tienen estas sustancias y muchas están elaboradas con trigo industrial. Entonces, es muy importante que ustedes vayan eligiendo sus productos en base no a lo que le gusta a la lengua, no a lo que le gusta a la boca, a lo que requieren. O también incluso la nariz. Ay, es que ese aroma está bien rico, huele a bebé. Pues sí, pero lo que tiene es una sustancia que no es positiva ni para la nariz ni para la piel. Ajá. Y bueno, nos seguimos con la que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de otra de las puertas que vendría siendo la piel, ¿no? Sabemos pues que la piel tiene dos capas. En realidad, bueno, es la dermis, la epidermis, son estas dos capas que tiene la piel y nosotros a veces la vemos como, bueno, no nos tomamos el tiempo de observarla. Yo les invito a que si tienen una lupa, observen su piel de cerquita. Pónganse en el espejo y observen la piel de su rostro, la piel de observen su piel y van a ver diferencias. Incluso un día, por ejemplo, vayan a hacer un recorrido a la ciudad, regresen y obsérvense la piel. Y después báñense y vuélvansela a observar. Y van a ver cómo la piel, a veces no vemos, pero que pequeñísimas partículas se quedan pegadas en nuestras vellosidades. Ajá. Nuestra dermis, que es digamos, la parte más protectora, donde tenemos, o sea, la parte más externa, donde están los vellitos. Hay gente que es muy peluda, por ejemplo, y de alguna manera, bueno, en época de calor, pues es muy caluroso, ¿no? Pero los vellitos, proporcionan una protección. Actualmente también dentro de los paradigmas que se han, pues como promovido mucho, es que, pues que haya una depilación del cuerpo casi completo. Yo no lo recomiendo, porque los vellos no solamente protegen
del entorno, sino que también de alguna forma evitan que haya una pérdida de humectación. Entonces, digo, sé que esto por cuestiones estéticas, de paradigmas, de que a las mujeres les dicen, ay, que, por ejemplo, los hombres normalmente tienen en sus axilas, siempre conservan sus vellosidades, pero la mujer no. La mujer anda rasurándose o si no hasta con cera, o hay también otras técnicas de depilación que utilizan con rayos láser, con, bueno, no sé cuántas técnicas usan, para la depilación, incluso también la depilación por ejemplo, del bigotito, aquí de los vellitos del rostro. Y yo recomiendo de verdad que no lo hagan, porque desprotegen a la piel. Y bueno, incluso también actualmente hombres y mujeres llegó esta como oleada de moda, o no sé, esto llegó en los años. Ahora, por ejemplo, estos chicos, los millennials sobre todo, la gente que es menor de 35 años, se depilan hasta las partes íntimas, ¿no? Entonces, pues no es tan recomendable hacer eso, porque si esos vellos están ahí es precisamente para proteger. Ahora, sí hay, por ejemplo, gente que es sumamente peluda, y no sé, que por ejemplo se depilaron una vez y después parecen un poquito como chayotes, ¿no? Que pican. Bueno, pueden recortarlos, pero no que quitarlos como así de plano, ¿no? Porque, como lo ven, ¿qué pasa? Que dejan desprotegida la dermis, y si observan en la imagen, si tratan de observar, hay unos pequeños puntitos que son los poros. A través de los poros de la piel, el cuerpo respira. O sea, nosotros pensamos que nada más respiramos por la nariz. No, la piel también tiene un intercambio con el entorno. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en sitios donde hay mucha humedad, la piel, a través de los poros, también entran las partículas de agua a través de los poritos, o entran y salen partículas. Ajá. Por eso, por ejemplo, en las ciudades, toda la contaminación, pues también nos afecta. Entonces, imagínense, quien salga recién depilada, ¿no? De su casa con una blusa bonita y todo, ya se fue a depilar la cara, las axilas, los brazos, las piernas. Bueno, todas esas sustancias tienen un contacto directo con nuestra piel. Ni siquiera ya tenemos los pelitos que nos protegen. Entonces, es importante que veamos al cuerpo como pues como un templo, y que si el templo le tocó estar peludo, pues ni modo. O sea, ya le tocó en esta vida estar peludo, y aceptar también lo que uno es, porque, o sea, los pelos no son otra cosa más que protección. Cuando hay, por ejemplo, las mujeres que son muy velludas, es porque seguramente tenían un abuelito que venía de los países. Aquí, la gente nativa de aquí, de lo que era Latinoamérica, era más lampiña. Los más peludos venían de Europa porque pues ellos necesitaban los pelos para el frío, o los vellos, ¿no? Para el frío. Y entonces, porque aquí pues no había como, por ejemplo, los hombres no es que tuvieran pelo en pecho y barbones, no, los barbones venían de allá. Y mucho digamos, en la fusión, pues que se hizo de las mezclas, pues por ejemplo, algunos traen más carga digamos, genética de una nación o de otra. Los que tienen, por ejemplo, los genes que no son de mucho vello era porque eran más tropicales. Los que tienen vello es porque eran más de zonas más frías. La gente que vive en la montaña necesita sus vellosidades, ¿no? ¿Para qué? Para contener también el calor. Uh-huh. Y entonces vemos que la piel es un órgano en el que nosotros estamos intercambiando también nutrientes, incluso el oxígeno, el agua, en fin, muchas cosas. Por eso la gente, por ejemplo, los mineros, cuando trabajaban, bueno, que siguen trabajando en las minas,
muchas de las minas donde hay, por ejemplo, metales pesados, pues aquí, por ejemplo, en México hubo muchísimos casos, sobre todo en la parte de todo lo que fue Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, la parte central del país, donde había mucho oro, donde había mucha plata, que sigue todavía, pero ahí antes había más. Para la búsqueda de todos esos metales también se utilizaban algunas otras sustancias que ¿qué pasaba? Que los mineros no duraban porque todas esas sustancias entran a través de la piel. Incluso, por ejemplo, el mercurio, no sé si ustedes hayan hablado, alguna vez tuvieron la curiosidad de que se les cayó un termómetro de esos antiguos y tenían las bolitas de mercurio y que les hacías así, les apretabas y de repente, uy, se hacían muchas bolitas y luego las volvías a juntar y se hacían una sola, ¿no? El mercurio tiene esa propiedad de alguna manera de volverse partículas y después otra vez volverse a unir. Pero el mercurio, si tú pones una bolita de mercurio en tu mano, el mercurio va a entrar a través de los poros de tu piel. Micropartículas de mercurio pueden entrar. Incluso hay parásitos que pueden entrar. Y parásitos, estoy hablando parásitos muy peligrosos, como por ejemplo los nemátodos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que resguardemos la piel. Por ejemplo, y esto se los cuento, en la zona de costa hay unos parásitos que se llaman nemátodos, entonces, por ejemplo, tú vas caminando por la playa muy feliz y no te das cuenta que cerca de esa playa hay perros, pues, en este caso, por ejemplo, puede haber cerdos también, y la gente camina, no se dio cuenta que hay esos animales y esos animales son vectores, eso se llama zoonosis. Cuando una enfermedad de un animal pasa a otro animal y luego pasa en este caso, a los humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, parásitos como el nemátodo, que son hasta mortales, que no sientes cuando entran a tu piel y van creciendo dentro de tu piel, se van formando unas mini bolitas que después llegan a medir hasta 25, 30 centímetros, parásitos que son como unos gusanos que pueden atacar eh, hasta el sistema circulatorio y depositarse en hígado o en corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el cuidado de nuestra piel. Ahora nos dicen, por ejemplo, de que, ay, te quieres cuidar, ponte esta crema, ponte esta otra, incluso, ¿no? Las mujeres nos exigen hasta no envejecer con dignidad, ¿no? De que, ay, no, pues ponte esta crema para la arruga, no sabemos qué tiene, pero te quita las arrugas, ¿no? Como decía una abuelita, bueno, oye, si ya me costaron tanto trabajo mis arrugas, ¿para qué me las voy a querer quitar? Entonces, también envejecer es un arte, ¿no? Y debemos aprender eh, pues a que no tengamos que embarrarnos cualquier cosa en la piel. Yo recomiendo que en lugar de esas cremas de bote que traen muchas sustancias químicas, en su caso que son derivadas también del petróleo, utilicen, ya les había comentado la clase pasada, aceites o ungüentos que ustedes también puedan realizar de forma más natural. Ajá. Ahora también con la cosmética. Muchas mujeres, y ahora yo he visto mucho también que hay muchos tutoriales para la cosa del maquillaje. Los maquillajes lo que hacen es tapar los poros, entonces yo no los recomiendo, no es bueno ponerse esas cosas. Y yo digo que quien lo quiera uno, así como es, ¿no? Y lo importante es que te quieras tú misma o tú mismo. Ahora, las mujeres que sí nos gusta a lo mejor a veces usar, bueno, entonces elegir maquillajes que sean hechos, la cosmética que sea cosmética natural. Ajá, e incluso aprender a usar tus propios cosméticos y no depender de una cosmética que en muchos casos tiene también sustancias que hacen daño a la piel. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Les escucho. Ya, y madre, sí, yo quería comentar un poquito como mamá de un pequeñito de 5 años. Por ejemplo, yo veo mucho, por ejemplo, las madres comprar, no sé si en otros lados cómo se conocerá, pero los chitos, le dicen aquí en Ecuador, que están hechos supuestamente de maíz,
Esos, por ejemplo, son sumamente, realmente yo considero veneno, no un alimento ni mucho menos una golosina para los chicos, porque si se trata de darle golosinas, uno puede darle un chocolate, un cacao realmente natural, que tiene un azúcar que puede realmente aportar algo positivo en el niño energéticamente, pero los chitos, por ejemplo, ya prácticamente tiene casi la textura, la preparación como de la espuma flex. Uno le prende fuego y eso se enciende, entonces eso es terrible. Yo no sé cómo le conocerán en los otros países, pero aquí le decimos chitos y eso es muy, muy peligroso. Y los chicos, eso en la escuela es terrible cómo consumen. Y Ujú. es terrible que Ay, también en las ujú. escuelas y el propio Ministerio de Salud permita un alimento de esa, realmente, pero no podría ni decir que tenga ni una mínima calidad de nutrición para los pequeños, más todavía en etapas de crecimiento y de estudio. Eso, Ujú. madre, gracias. Muchas gracias, Puspanjali. Bueno, voy a ampliar un poquito el comentario de Puspanjali, que es muy puntual. Y sí, efectivamente, bueno, aquí en México le llaman chetos. Y bueno, son los chetos, los doritos, los fritos y todo esto de las industrias de alimentos chatarra, porque son alimentos chatarra, eh, realmente no tienen ninguna nutrición. Al contrario, tienen un efecto muy desfavorable. Cuando nosotros fuimos pequeños, bueno, estoy hablando de, yo ya en los años finales de los 70, principios de los 80, cuando todavía era niña, era como que tenías una tiendita y entonces se conseguía fácil esos alimentos, ¿no? Actualmente creo que es muy importante reconocer que hubo de parte, en este caso, de las autoridades de la escuela, como también de los padres, una negligencia con respecto a decir, no, 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 esto no se va a vender en los espacios donde hay niños, porque los niños no pueden tener un criterio. Los niños no tienen criterio a la hora de elegir. El niño va a elegir lo que le gusta y obviamente se le tiene que educar en base a argumentos sólidos de por qué esos alimentos no le caen bien. Eh, y de verdad, yo he conocido, bueno, en este caso, gente cercana a la cual hemos estado haciendo talleres para niños y los niños son muy inteligentes y saben perfectamente que cuando tú les explicas y les dices, el niño va a decidir no comerlo, pero estoy hablando que tiene que ser un niño ya con un poquito más de edad, ¿no? Niños de 9, 10 años, los más pequeños, o sea, los niños de 4, 5 años, todavía no tienen esa capacidad de racionalizar las cosas, ¿no? Entonces, el niño se va a dejar llevar por un impulso y el impulso es, me gusta, lo quiero y ahora lo quiero, ¿no? Entonces, ahí es por eso que debe de haber un compromiso de parte de las autoridades escolares y de también en este caso de los colectivos, de los padres de familia, para defender el derecho a que ese tipo de productos no se vendan en las cooperativas infantiles y obviamente ir diseminando esta información para entender lo negativo que son estas sustancias, porque además tienen alto contenido en sales, pero en sodio, y también tienen el glutamato de sodio que les digo que estimula las papilas gustativas y uno piensa, o sea, te lo comes y está tan estimulada la papila gustativa que quieres otro y otro y otro, ¿no? Y de repente ya como que duele la pancita de que ya se comió uno la bolsa completa y si te ponen otra bolsita, pues incluso se la quiere uno comer otra vez, pero ahí es por eso que debe de haber esa limitante de parte del colectivo, de las mamás, de los papás, que deben también de defender el derecho de los hijos a que no, a que se les dé la explicación en la escuela de que esas cosas no son alimentos. O sea, son sustancias que parecen alimentos, pero no son alimentos que nutran. Uh-huh. Entonces, es importante ahí también esa parte del compromiso ciudadano. Nosotros somos ciudadanos y es importante reconocer que ejercemos una ciudadanía. O sea, tenemos un acta de nacimiento, tenemos un pasaporte, ¿verdad? Tenemos
tenemos un nombre, un registro, e incluso en muchos casos te registran ahí en el registro civil. Entonces, esas son como situaciones en donde estás realizando una obligación, pero entonces, ¿dónde está tu derecho? Y es importante ir también aprendiendo que el bien vivir requiere también el ejercicio de nuestros derechos. No solo de nuestros derechos divinos, porque sí, pero también de nuestros derechos civiles. Y bueno, vamos a pasar a la que sigue, por favor. Muy bien. Entonces vamos a, esta es la cuarta y última puerta que vamos a presentar. Y ahora sí me gusta, bueno, voy a presentar esto y luego me gustaría que hubiera, como siempre, un diálogo y una profundización. Entonces, normalmente el oído, que es uno de los que pensamos como que el que menos importancia le damos, ¿no? A menos que ya el ruido sea súper insoportable. Pero es como que de los sentidos el más olvidadillo, ¿no? Pero también es uno de los muy, muy importantes, porque nuestro oído, incluso también en el momento de que nosotros nacemos, imagínense después de estar calientitos, escuchando como un ambiente acuoso, y pues sí, tal vez se puedan escuchar algunos sonidos, pero están de alguna manera amortizados por el líquido amniótico. Entonces, cuando sales, y esto yo lo vi alguna vez en una sala de partos, que no hay ese recibimiento, sobre todo en los hospitales. Por eso es importante trabajar también en todos estos aspectos de, por ejemplo, de los partos humanizados, de crear más alianzas, por ejemplo, femeninas en cuestión, por ejemplo, de la partería, del acompañamiento de las dulas, de estas prácticas que fueron muy femeninas y que se fueron olvidando en el tiempo, ¿no? Incluso la forma en la que tienen de nacer los bebés en un hospital es, por ahí tiene alguien el micrófono abierto. Ya está, madre. Gracias. La forma en la que nacen los niños actualmente en los hospitales es porque es cómoda para el médico, no porque sea cómodo para la madre. Para una mujer nunca, o sea, es simplemente antinatural que una mujer tenga un parto acostada. Por pura lógica y por puro sentido común, la mujer tiene que ya sea estar en cuclillas, parada o como sea, pero nunca acostada. O sea, es antinatural. Pero esta tradición, se preguntarán, bueno, ¿y de dónde llegó? Bueno, pues llegó de Europa, de Francia, precisamente de un rey que quería ver cómo nacía su hijo, ¿no? Entonces, vemos que algunas tradiciones pues no son ni siquiera, tenemos que ir retomando nuestras tradiciones porque la tradición de aquí era muy diferente. Incluso también digamos, los abuelos, a los niños cuando llegan, ¿verdad? Les daban una bienvenida. En el momento en que el niño nace, en el que le cortan el ombligo, ¿qué es lo primero que hace? La dula o la partera, esto cuando son conscientes, ¿verdad? Le van a decir, bienvenido, te estábamos esperando con muchísimo amor, gracias por haber llegado, bienvenido a esta tu casa. Ajá, no vamos a hacer de que, híjole, pues es que ya nació otro chamaco. Pues ya nació y pues sí, ya somos muchos, ¿no? Pero tratar de que haya ese recibimiento amoroso, ese recibimiento de apertura, ese recibimiento de, de bienvenida. Entonces, imagínense qué diferencia es de que estando bebecito, y yo creo que algunos de ustedes ahorita resonaron con esto que yo dije, algo sintieron internamente, sobre todo aquellos que cuando llegaron lo hicieron en hospital, porque no nos dijeron esas palabras cuando llegamos en el hospital, no se dicen esas palabras.
Entonces, en el hospital, ¿qué es lo que vamos a escuchar? En el hospital, ay, doctora Hernández, a ver, páseme la pinza, sí, enfermera, échele un poquito más de microdine, pónganle así, oigan, bajen la temperatura, hagan esto, lo otro, oye, compadre, ¿te acuerdas? Oye, ¿en qué quedó el partido de fútbol? Porque esas son las cosas que platican. Incluso en una cesárea, ¿no? Entonces, imagínense que siendo un bebecito, de repente llegues a un mundo a escuchar, porque además se piensa que los bebés sienten menos o escuchan menos o ven menos. Hay como efectivamente el ojo del bebé está en su maduración, pero el oído y la piel no, ni el gusto. Entonces, estos 3 sentidos, estas 3 puertas, desde que son bebecitos, están muy activas. La piel del bebé es 10 veces más sensible que la de un adulto, o más de 10 veces. Yo he tenido amigas médico, y esta amiga, una muy buena mujer, trabajaba precisamente para evitar el dolor en los bebés, ¿no? Y humanizar la llegada de los niños. Y ella estaba haciendo una investigación muy seria sobre que el dolor en niños es muy intenso. Ajá, no es así de que le pongan una agujita y como está chiquito no duele. No, es que les duele más. Los niños reciben todo a un grado más intenso. Por eso es importante que el niño en sus primeras etapas haya un contacto. Por ejemplo, el bebé tiene que hacer un contacto y ahí nos vamos un poquito a la cuestión de la conexión de nutrición entre la madre y el hijo. La madre y el hijo tienen que estar haciendo contacto piel con piel en algún momento del día, sobre todo en los primeros meses del bebé, casi hasta los 2 años. Pero sobre todo los primeros 6 meses, ¿no? Yo sé que hay madres que a veces se pueden ir a trabajar, pero sí es muy importante que en algún momento, ya después de que tú bañes al bebé, te bañes tú, entren a hacer contacto piel con piel. Y sí, obviamente también la pareja, el hombre, ¿verdad? El papá del bebé va a hacer ese contacto, pues qué bonito. Los 3 pueden estar cercanos y diciéndose palabras de amor. Eso es muy, muy, muy necesario, mucho, muy necesario a esta nueva humanidad que esperamos llegue pronto, esa correlación que existe con la pareja y con el bebé, diciendo, agradeciendo, haciendo sus oraciones, haciendo sus agradecimientos, haciendo su mahamantra también. Por eso los bebés desde un inicio, cuando ellos llegan, se les debe de hacer de una forma armónica, no de una forma obligada, porque lo obligado a veces puede ser disarmónico. De nada sirve a veces estar haciendo las cosas mecánicas cuando no hay un ejercicio verdaderamente integral de amor. Y ahí cada quien tiene que decidirlo. Ningún acto debe ser forzado, porque ningún ser es igual a otro. Entonces, aquí lo importante es esa intención de aperturar nuestro corazón y sentir la eternidad, lo divino en nuestro corazón. Las formas que debemos de seguir, ya las vamos a decidir cuando tengamos, obviamente, una conciencia madura, ¿no? Pero los niños en un inicio es importante que el niño tenga armonía, que tenga ese contacto, que tenga ese calorcito, que tenga esa gratificación de los padres, del entorno y pues obviamente de las bendiciones de la tierra y también de lo eterno. Eso es muy importante para crear en el niño esa conexión. Ahora, en los adultos, es muy importante para los adultos que cuando hablemos lo hagamos desde la conciencia. O sea, si vamos a hablar para decir cosas negativas, no tiene caso, ¿no? Hay mucha gente que en la actualidad, y lo vemos diariamente, hablan para decir sandeces o la verdad, cosas vacías. Entonces, esas palabras que a veces salen de la boca de algunas personas, o incluso sonidos también, no forzosamente tendrán que ser palabras, ¿no? Hay gente que azota los cajones, azota las puertas, cuando entran a la cocina, por ejemplo,
mueven las cazuelas como si estuvieran moviendo un tractor, ¿no? Debe de haber sutileza en el movimiento, pero también en el hablar. Entonces, es muy importante las palabras que dejamos salir al mundo, pero también es muy importante las palabras que elegimos escuchar en el mundo y también los sonidos, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad, por ejemplo, de escuchar el Maha Mantra en diferentes versiones. Podemos escuchar, como en la clase de la Madre Prema, sonidos maravillosos. O sea, hay muchos, muchos, muchos sonidos muy lindos. Por ejemplo, los cuencos tibetanos, el hand drum, la música clásica, la música espiritual, la música étnica. Hay música muy bella y esa es la música que tenemos que ir eligiendo escuchar, porque hay también como una tendencia actualmente a que nos hacen escuchar sonidos que son de baja vibración, ¿no? Como es el reggaetón, por ejemplo. Incluso lo que dice también, son contenidos muy, pues, inmorales, ¿no? Y que promueven también, pues, conductas no aptas para el pensamiento, ¿no? Entonces, ir también involucrando a los más jóvenes, a los chiquitos, a escuchar músicas que los relajen, porque el estrés del mundo ya es demasiado. Entonces, y también armonizando los sonidos, porque esa es otra cosa. Y por ahí, por ejemplo, yo los invito a que desde sus diferentes ambientes promuevan esas uniones con sus vecinas, con sus amigas, con sus familias, a ir promoviendo, oye, ¿sabes qué? Escuchar buena música es bueno para la salud, promueve no solamente para la salud, incluso para las plantas, para los animalitos, ¿no? Entonces, ir promoviendo eso, no como ahorita que el vecino ya puso una música también medio feita, bueno. Volviendo aquí, les decía, el oído tenemos que también saber nutrirlo. Por ahí, no recuerdo en qué día o en qué charla, una de las madres hablaba de que se hacía limpiezas constantes en el oído. Recuerdo pues que se habló de que, o por ejemplo, también hay gente que se mete cotonetes porque sienten rico, y entonces el cotonete para limpiar el oído. El cotonete solamente se debe de utilizar en la parte externa del oído, nunca en la parte interna, porque como ustedes pueden ver, ahí en el conducto auditivo existen estructuras muy, muy, muy delicadas. Tenemos unas membranitas, ¿verdad? Que nos protegen, pero esas membranas pues, se pueden romper si introducimos cosas al oído. Yo he visto gente que se mete palillos, palitos que se encuentran tirados, en fin, no es bueno introducir cosas al oído. Ajá. Les recomiendo que no lo hagan. Hay, por ejemplo, técnicas de limpieza cuando hay mucho cerumen en el oído. Hay unos conitos, o sea, que eso puede ayudar a que tu cerumen se vaya volviendo más líquido. Pero es la nutrición, es lo que comemos lo que hace que el cerumen se endurezca o sea más fluido. Entonces, lo que debemos de cuidar es precisamente lo que entra por nuestra nariz, por nuestra boca y por nuestra piel. ¿Para qué? Para que sustancias de desecho, como es el cerumen en el oído, pueda fluir libremente a través del conducto auricular. Y estas estructuras, como por ejemplo, bueno, sabemos que tenemos ahí el yunque, el martillo, eso lo vimos desde la primaria, pues son estructuras muy delicadas y por eso no es bueno también andar, digo, ahorita nosotros sabemos que, por ejemplo, en esta charla, bueno, pongo un ratito los audífonos para hablar con ustedes, pero yo les recomiendo que no utilicen los audífonos, o sea, que los utilicen el menor tiempo posible, porque con los sistemas digitales, normalmente la gente, ¿qué es lo que hace? Pone sus auriculares y ya se aísla del mundo y con permiso ya me voy a poner a escuchar mi programa, mi música o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces le suben todo el volumen y eso tiene repercusiones en el tiempo. Entonces, es importante que nosotros cuidemos esa parte porque los sonidos son la nutrición del oído. Entonces, debemos elegir esos sonidos que estamos escuchando. En el caso del oído, para el caso de la vista, las imágenes que estamos viendo. Porque nuestro cerebro
no sabe, y esto me regresa un poquito a la puerta de los ojos, que por ejemplo cuando nosotros estamos viendo una película, no sé, un drama o una película de acción, el cerebro no sabe distinguir si es real o no. Nosotros lo vemos y estamos viviendo las emociones. Si es drama, ¿qué pasa? Mucha gente llora. Ajá. Si es acción, mucha gente está segregando adrenalina. Entonces, yo les recomiendo que sí haya una elección de lo que entra, de qué está nutriendo su cuerpo. Es importante, mucho, muy importante, elegir todo lo que estemos no solamente ingiriendo, sino respirando, escuchando y viendo. Porque ya hoy tú sabes que esas cuatro puertas de tu nutrición son mucho, muy importantes. Y si una de esas puertas está desbalanceada, las demás se van a desbalancear. Entonces, es importante, porque a veces, por ejemplo, puede estar tu vecino escuchando música de rock pesado, ¿no? Y al fin, como que te empiezas a poner de mal humor, o sea, dices, pero ¿por qué tiene que estar escuchando eso, no? O reggaetón. Y empiezas a sentir un malestar, por mucho que, claro, uno se puede poner sus audífonos, puede empezar a hacer una oración o un mantra, pero como el sonido viaja, y son ondas, el sonido, ¿qué creen? No solamente entra por el oído, sino que también lo hace por la piel. Entonces, eso cambia el entorno. Ajá, el sonido cambia el entorno de donde nos encontramos. Por eso es muy importante, por ejemplo, y ustedes que han tenido la oportunidad de estar yendo a los templos, no virtuales, sino a los templos físicos, cuando tú estás en un templo físico, el, la, la energía que se siente en el templo es pues simplemente insuperable, porque es una energía que crea un ambiente de calma, de beatitud. Pero eso también lo podemos sentir en la naturaleza. Cuando nosotros estamos cerca de un árbol, de un río, incluso llegamos a sentir mucha más paz interior pues digamos, en lo que es la naturaleza, ¿no? En los sitios en donde cada vez van siendo menos los lugares y debemos por eso sí cuidar también la madre tierra, porque los lugares naturales nos nutren las cuatro puertas. O sea, imagínense que estamos en un sitio donde hay un río, donde hay una cascada, donde hay unos árboles maravillosos y aparte hay un árbol de mango. No, pues ya es el paraíso, ¿no? Entonces, eso es, y así es como vivían nuestros antepasados, ¿no? Toda la gente de las tribus originarias, pues tenían esa conexión directa con la naturaleza. Y eso lo hemos perdido a lo largo del tiempo y es precisamente eso lo que debemos de ir recuperando, porque hemos caído en paradigmas o en creencias falsas, ¿no? De que si yo tengo mi casa de material con pintada, con pintura pues de la tienda, es una casa más elegante, ¿no? Pero las casas de adobe, las casas de tierra, las casas incluso de madera, las pequeñas cabañas, son más saludables, porque ahí tu piel está interaccionando con el entorno. Entonces, lo que les decía la vez pasada, este tipo de construcciones en las que mucha gente está habitando, pues son construcciones que tienen muchas sustancias que se llaman dioxinas, que aparentemente uno dice, no, pues ya está todo hecho. No, es que son micropartículas que están cambiando iones con tu ser. Entonces ahora podemos ver lo importante también de lo que es la elección de los materiales para el lugar en el que habitas. Y es mejor una casa pequeña, con mucho amor y con un entorno natural, con unos arbolitos, a una casa grande. No, yo creo que aquí yo le llamo el síndrome del palacio. Como en la colonización llegaron, hicieron muchos palacios, luego ya se vio el mal del palacio, ¿no? Y por ejemplo, las telenovelas, que por cierto son muy negativas,
las telenovelas que abundan en Latinoamérica y que nos hacen creer que eso es muy deseable, ¿no? La mujer con tacones en un palacio gigantesco, pero lo que no nos dicen es que los tacones te van a crear juanetes y te van a crear problemas en la columna y que los palacios tienen un montón de sustancias que a la larga promueven el envejecimiento celular. Entonces, ahora ustedes saben, pues, que desde, o sea, lo importante que es la nutrición, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestro entorno. Por eso es importante tener nuestras plantas afuera y dentro de nuestra casa. Uh-huh. Y si yo les digo esto, por ejemplo, yo hasta la fecha, yo no tengo una casa. En algún momento me hice una cabaña en la montaña, pero como yo tengo los huesos muy chiquitos, me daba mucho frío y dejé de vivir ahí. Y qué bueno, ¿verdad? Porque si no, no estaría aquí. Pero pienso que la elección del lugar en donde uno habita tiene que ser es muy importante. Y que uno debe de vivir en un entorno, por ejemplo, este entorno en el que actualmente me encuentro, bueno, pues yo estoy de visita, y que sí, pero que en el momento que hubiera la oportunidad, porque además, ¿qué lapso de vida tiene una casa de construcción, por ejemplo? Pues 200, 300 años. Uno no va a vivir eso. Entonces, a lo mejor casas, incluso, por ejemplo, el adobe que se usaba mucho, ¿no? Y que ahora las técnicas de bioconstrucción, hay unas técnicas de bioconstrucción maravillosas. Entonces, eso es también a lo que tenemos que ir, pues, buscando, ¿no? Tanto para nuestro bienestar como para el bienestar de la madre naturaleza. Una vez tuve la oportunidad de estar colaborando en un proyecto de bioconstrucción bellísimo, donde se hizo una cabañita muy bonita, y era maravilloso porque en las paredes, que eran de adobe, esto es de tierra, estaban creciendo, después de un tiempo ya crecían tréboles. Entonces, a mí me parece que es algo increíblemente lindo, ¿no? Porque estás realmente en una conexión con la tierra. Ahora, cabe señalar pues que en algunas zonas, sobre todo en las zonas tropicales, se tiene que tener cuidado en cómo uno construye, pero sobre todo yo pienso que lo importante es la fe que uno pone y la conciencia que uno pone tanto en el cuidado de uno como en el entorno que te rodea. Y obviamente el agradecimiento que uno siente para seguir en este mundo haciendo un servicio de colaboración y ayuda a los demás y tratar de que este mundo pues esté un poquito menos adolorido de lo que está últimamente. Bueno, hasta aquí voy a dejar entonces mi presentación, se los agradezco muchísimo y ahorita sí me gustaría que entremos a lo que es la parte ya pues de el intercambio nutrido con ustedes. Los escucho. ¿Sí? ¿Los escucho? Hola, Sí, hola. sí, querida madre. Una consultita. Hoy en día, por ejemplo, la tendencia de las casas es, por ejemplo, hacerlas todas de vidrio. Por ejemplo, paredes de vidrio, todo de vidrio. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué repercusión tiene? Porque obviamente me imagino que con los rayos del sol, la humedad, o sea, no sé, quisiera saber si en qué podría afectar, porque estabas comentando de que, por ejemplo, una casa de adobe, de barro, tiene totalmente otro beneficio también para nuestra calidad de vida. Entonces, hoy en día hay esa tendencia de, no sé, a mí me parece como tan, inclusive hasta artificial esas casas, porque uno como que no, nunca puede sentirse realmente como esa acogida de que te brindan las paredes, tu casita, un pequeño, sino que todo así, no sé, quisiera saber su opinión sobre eso. Bueno, el vidrio son silicatos, ¿no? Sílice. Es un elemento, el sílice, de alguna forma, también para buscar, por ejemplo, todo lo que es la industria del sílice, bueno, conlleva todo un tratamiento industrial. Yo creo que debemos
precisamente pensar en que tu casa, y por eso decía estas 4 puertas de la nutrición, porque tu casa te va a nutrir también. O sea, tu espacio te puede ya sea nutrir o ya sea también crear una situación incluso de enfermedad, ¿eh? Déjenme decirles, creo que en el Vastu vienen ahí también algunos elementos que se deben de cuidar en la casa. Yo conozco más que el Vastu, conozco el Feng Shui, que es más del Ah, la oriente. geopatía, madre, cierto. Geopatía le Exacto. dicen. Ajá, yo estudié un tantito de Feng Shui, no he profundizado mucho en los estudios védicos sobre lo que dice Pushpanjali, que está muy interesante, pero sí reconozco que lo más natural que pueda ser tu espacio y obviamente tu alimento es lo más deseable, definitivamente, porque actualmente nos van llevando precisamente a través de la creencia o a través de los falsos paradigmas a, a desear cosas que son como lo rápido y no lo que verdaderamente requerimos, ¿no? Entonces, como que es muy rápido ir a un supermercado y hacerlo, ¿no? O en este caso de las casas, como que es muy rápido de, está prefabricada, vamos a hacerlo así, ¿no? Pero habría que ver porque, por ejemplo, la irradiación solar actualmente pues está más intensa porque no tenemos la cobertura vegetal en el planeta, ha disminuido radicalmente y eso también de alguna manera tiene un efecto en la atmósfera. Entonces, seguramente ustedes han escuchado hablar de los hoyos de ozono, por ejemplo, ¿no? Entonces, las radiaciones, como la atmósfera tiene una composición diferente que hace algunos años, las radiaciones también inciden de una forma distinta. Y por ejemplo, debe de haber en este sentido, el cuidado. Sí he visto muchas casas que son de vidrio, o algunas partes de la casa, porque no se podría, y sobre todo en lugares como Latinoamérica, que fuera toda la casa de vidrio por varias razones. Uno, que la irradiación solar es muy fuerte y dos, o sea, se harían como tipo invernaderos, ¿no? Esto es bien para lugares donde no están muy calientes, pero los lugares de trópico con vidrio, pues a menos que tengan un sistema de enfriamiento y eso cuesta también, es un costo alto el que se paga a nivel medioambiental. Eh, y por otro lado también bueno, que somos países en donde hay un alto índice de delincuencia, ¿verdad? Por lo mismo, porque hay una desigualdad social y entonces una casa de esas podría ser fácilmente asaltada, a menos que no esté dentro de un espacio en el que haya eh, vigilancia todo el tiempo, ¿no? Entonces yo lo veo muy complicado. Yo recomiendo de verdad que haya como ese regreso a las tradiciones antiguas y con los materiales antiguos. Incluso había, por ejemplo, casas de piedra, casas en este caso de barro. Hay unas muy bonitas que son como de arena, que hacen, es un modelo muy, muy interesante con costalitos de arena. Las casas, por ejemplo, de reciclaje. Actualmente sacaron otras también de materiales reciclados. Hay también varias propuestas interesantes. Yo conocí una en el sur, una propuesta muy interesante que estaban haciendo casas con adobe y con sargazo, con esta macroalga que les digo que hay en todo el Caribe. Fui ahí al sitio donde estaban haciéndolas. Aquí yo le vi un poquito de complicación en el sentido de que es como esta alga está absorbiendo los metales pesados, bueno, pues después la casa también los va a tener, ¿no? Pero sí considero que debemos como replantearnos, sobre todo en el sentido que nuestra piel está interactuando con todas estas sustancias, ¿no? Y entre menos sustancias con las químicas estemos interactuando, va a ser mejor. Y sobre todo para las mujeres que tienen hijos, ¿no? Que realmente o que quieren quedarse embarazadas, entonces, pues ahora sí que como las golondrinas, ¿no? También aprender a hacer, a lo mejor sitios no
como lo hacían antes los abuelos, o sea, una casa que dure, no sé, 60 años y después ya cuando vengan los 60, 70, 80 años y cuando venga la otra generación, pues que la otra generación también le chambee, ¿no? Creo que eso es importante, que trabajen también, que aprendan a trabajar y no dejar herencias, herencias, herencias. Y tenemos un mundo que nos han heredado, una herencia que parece ya un cementerio. Vale, tenemos, madre, Gracias. una manito levantada ahí, de la madre Ravigoki. Sí, es para compartir una receta para los oídos. Sí, madre. En caso de que tengan el cerumen muy duro, muy seco, cuando duele, cuando escuece, cuando hay como zumbidos. Bueno, yo lo uso por tantos años y es súper efectivo y barato. Es ponerse agua oxigenada. Entonces uno puede ponerse en la noche de un lado y va poniéndose con un goterito y hace ciertos movimientos de cabeza y vuelve a poner más y vuelve a poner más, haciendo siempre movimientos porque va entrando en distintos lugares, va buscando, ¿no? Y se siente muy agradable porque inclusive hace un sonido, el agua oxigenada. Yo recuerdo una señora que le di esa receta, me decía, mi oído parecía un volcán, porque empieza como el agua oxigenada, ¿no es cierto? Que hace como unas burbujitas, pero en el oído se siente el sonido. Y, y es súper, súper buenísimo. Nada más esto, siempre verificar de que no ponerse un poquito y ya, sino ir moviendo la cabeza a un ladito y otro, hasta donde no se caiga, ¿no? El agua oxigenada y llenar. Luego ahí mantener el tiempo que vean conveniente y después ya se ponen un poquito de algodón y se quedan dormidos. No importa qué momento se giran, ya sale el resto del agua oxigenada. A la noche siguiente pueden hacer en el otro oído. Es súper buenísimo. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias por la receta, se lo agradecemos y bueno, pues aquellos que tengan algún problemita del oído, pues ahí está la receta de la madre de Ratigopi, que seguramente les va a ser de mucha utilidad. Y que por cierto también sirve, por ejemplo, cuando hay infecciones en la garganta, ¿no, madre? Pero en un vasito de agua diluida. Ah, sí, para gárgaras, muy bueno también, sí. Y eso, y también sale el cerumen, ¿no? Al otro día no hay que estarse tocando nada, solito sale. Ah, Entonces, súper perfecto. bueno. Sí, sí, también sí, como dices vos, para problemas de la boca, hacer enjuagues, ¿no? Muy Y bien. sí, sí, ahí prueben hacerlo. Madre, yo tal vez pudiera hacer un comentario. Por supuesto Yo que sí. más bien estaba usted hablando de cómo se pierden las costumbres y hay que volver un poquito a las raíces. Yo tuve un primo mucho menor que yo, que cuando nació, pues no vino de la forma adecuada al mundo, creo que vino de piececitos. Entonces usaron un instrumento que se llama forceps, que son como unos metales para sacarlo. Sí, sí, sí. Y pues nada, a la hora de salir, pues le malograron la columna, ¿sabes? Entonces, cuando camina, él anda un poquito inclinado ahora. Bueno, Sí, no caray. pasa nada, eso es lo que suele suceder. Pero yo recuerdo que, claro, yo crecí en provincia. Cuando eso sucedía, yo recuerdo que venían las matronas, no sé cómo se decía en ese tiempo, entonces la echaban a la señora que tenía el bebé en mala posición, le echaban sobre una sábana. Entonces cada una de las matronas agarraba de cada esquina de la sábana y la levantaban entre todas y comenzaban a sacudirla, bueno, con su ciencia, ¿no? Porque eso tampoco es a la loca. Y lo hacían de tal manera que le acomodaban al bebé. Una locura. Yo me acordé de eso cuando pasó esa desgracia, claro, porque ¿cómo es posible que la ciencia, en vez de mejorar las cosas, pues nada, las haya empeorado? Fíjese, Prabhu, sí, efectivamente tiene razón. Mire, considero que la práctica de la ginecología, recordemos que la mujer en muchos sentidos estuvo de alguna manera limitada. Y sobre todo, no sé si ustedes recuerdan las historias que se contaban por ahí del siglo
bueno, después de que llegaron los europeos aquí, que fue en 1486, unos añitos después se vio lo de que se llamó la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Bueno, resulta, y por cierto, en México está en la calle de Brasil 66, en el centro histórico de la Ciudad de México. Actualmente es, fíjese, qué curiosidad, actualmente es una de las, digamos, de las sedes de medicina de la universidad más importante de México. En este sitio se llevaban a cabo, obviamente, torturas, como en otros lugares de Latinoamérica, donde a las mujeres se les acusó de brujas. Cuando las mujeres, por ejemplo, las parteras, la partería se mantuvo como en secreto, incluso hasta era como no algo tan abierto, o sea, las parteras no ponían en su anuncios y esto, ¿no? Porque la medicina tradicional, digamos, de lo que fue Latinoamérica, estuvo muy perseguida. Aquí ya se curaba con medicina cuántica. En muchos lugares, seguramente en Perú también, en otros lugares de Latinoamérica, en México, ya se conocía la medicina cuántica. Había personas, por ejemplo, que se rompían un hueso y había el señor especializado en que el hueso quedara bien sin tener que abrir. Entonces es interesantísimo cómo la medicina tradicional de nuestros pueblos tenía ya una gran sabiduría y por eso hay que irlo retomando, ¿no? La parte, por ejemplo, la cuestión de la partería es muy importante porque eso que vivió su tía se llama violencia obstétrica. Que pudieron haber evitado, ¿verdad? En su momento, con un buen diagnóstico y obviamente con haber tenido la humildad de decirle a la partera que viniera a ayudar a asistir ese nacimiento. Sin embargo, por eso que la arrogancia es una antivirtud muy grande, porque yo creo que los médicos, lo primero que hacen con un médico es deshumanizarlo, en muchos sentidos. Esas prácticas que hacen, por ejemplo, de que los someten a guardias 3 años, los médicos están por ejemplo, de 5 de la mañana hasta 5 de la tarde. Y luego de 5 de la tarde hasta 5 de la mañana. Así se la avientan. O sea, no duermen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sueño es también una parte muy importante de la nutrición. Ahora, no así que nos quedemos dormidos hasta las 12 del día, ¿no? Pero la cronobiología de las personas no es la misma para todos. O sea, habrá gente que necesite 3 horas, habrá gente que necesite 4, habrá gente que necesite 5, pero hay gente que necesita 8 para funcionar bien en el día, porque si no, no le da. Ajá. Entonces, eso es bien interesante, la parte de la cronobiología de las personas. No para todas las personas es igual. Ajá. Entonces, por eso sí, cuando nosotros entendemos estos conceptos, podemos ser más compasivos y podemos ser más pacientes. Por ejemplo, yo tengo que admitir que me cuesta mucho trabajo levantarme a las 5 de la mañana, porque es que yo a las 5 o sea, trato a las 6, bueno, ya estoy un poquito más despierta, pero a las 5 ¿cómo le diré? Yo me desajusto, ajá, y estoy más irritable, incluso aunque haga Maha Mantra, me siento irritable, no me siento bien. Entonces también ahí, y no es justificación, simplemente es que después yo digo, bueno, yo voy a hacer mi Maha Mantra a la hora que que mi corazón esté bien funcionando. No que sienta, o sea, yo sé que 5 de la mañana a lo mejor es una hora a la que todos o una gran mayoría de la gente se puede levantar, pero no todos. Es como los pájaros se levantan una hora, las tortugas a otra, así es. O sea, entre los humanos también tenemos, no todos nacimos a una misma hora. Hay gente que nació en la mañana, hay gente que nació en la tarde, hay gente que nació en la noche. Entonces ya eso viene de alguna manera dirigido hasta astrológicamente. Ciertos planetas nos influencian más que otros. Eso está bien interesante, estudiar la cronobiología de los seres vivos. Bueno,
Y volviendo a la parte de cómo, por ejemplo, los niños que están llegando al mundo, muchos niños son objetos de violencia obstétrica, y las madres también, y eso es algo que hay que también identificar y hay que tener que trabajar en ello para que haya más conciencia sobre eso. Porque hay muchos casos de esos, muchos, infinidad. Mujeres que no necesitaban la cesárea y les hicieron la cesárea. Mujeres que no necesitaban ciertos procedimientos y les hicieron ciertos procedimientos como los forceps. Mi abuela, por ejemplo, tuvo una hija que usaron forceps y le aplastaron el cráneo y murió. Mi tía murió, ¿no? Y mi abuela se quedó siempre con esa ausencia de esa hija, precisamente por una carencia de entendimiento. Entonces, también tengo que aceptar tenemos que aceptar que dentro de los procesos de enseñanza, o sea, yo estoy muy abierta a entender que la medicina no es que sea una. Por ejemplo, la Ayurveda es maravillosa, pero también la acupuntura es muy buena. Y también hay otras tradiciones, la herbolaria, por ejemplo, de los pueblos andinos o de los pueblos mesoamericanos, es muy rica. Entonces, las plantas que hay en la India, pues no son las mismas que hay acá. Las condiciones climáticas no son las mismas. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a los procesos de nuestras culturas. O sea, la cultura védica es maravillosa. Yo pienso que es la cultura que va a sacar, junto con las culturas mesoamericanas, a la humanidad nos van a ayudar a sacar a la humanidad de este túnel oscuro por el que está transitando la humanidad. Pero tiene que haber esas fusiones, porque y ese entendimiento de que vamos a tener que tomar lo mejor de cada una de las tradiciones. Es verdad que esta medicina, la medicina alópata, va mucho a abrir, a descuartizar, y no debe, o sea, estamos viendo que los efectos de este tipo de medicinas es realmente negativo, y debemos ir a esto es parte precisamente también de un pensamiento mecanicista, ¿no? Newtoniano, de Descartes, que pensaban, tenían otras maneras de integrar el mundo, ¿no? Pero ahora con la llegada y la apertura que hay a estos conocimientos védicos, que son tan necesarios, tan importantes, fundamentales e imprescindibles, esperamos que cada vez más personas vayan sumándose a toda esta riqueza de sabiduría para conectar nuestro ser con lo eterno, pero también para conectar nuestro ser con los procesos fisiológicos que requerimos para estar mejor. Y el entendimiento de también las diferentes posiciones. O sea, las mujeres que se dedican a la partería, esto tiene que abundar, tienen que ser más mujeres que aprendan precisamente el arte de la ginecología, por ejemplo, ¿no? Ayudar a otras mujeres a traer sus hijos, ayudar a otras mujeres a curarse, pero también hombres que sepan curar a otros hombres, las masculinidades saludables, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy importante, que el hombre reivindique las cosas hermosas de lo que lo hace ser un hombre, ¿no? Entonces, porque también estamos la humanidad está un poquito perdiendo el rumbo en torno a lo que es la hombría. Y ahora, o sea, para muchos hombres la hombría es la fuerza, la silla, ahora vamos a la guerra y cuando la verdadera hombría radica en el cuidado, en la protección, en la sensibilidad y en la ternura también. Un hombre debe de tener todo eso en su haber para verdaderamente construirse como un hombre integral. Obviamente, su conexión con lo eterno, su fe, su capacidad de oración,
todos esos elementos que tenemos que ir incluyendo y que no va a ser de la noche a la mañana. También tenemos que ser pacientes porque hay quienes van más adelantados, sabemos quienes vamos más atrasados, ahí vamos caminando poco a poco, gateando a lo mejor a veces, pero bueno, tendremos que ir poco a poquito siendo pacientes en que el proceso tiene que expandirse. Por eso tenemos que ser amorosos, pacientes y compasivos para que estos procesos de conciencia vayan cada vez cobrando más fuerza y expandiéndose, y es mi deseo y mi petición por todo el planeta. Entonces, espero que alguien más tenga alguna otra pregunta. Perdón, hay un comentario, madre. Dice, excelente, es de Eve Shanti. Dice, excelente información, maravillosa. ¿Podrías repetir la limpieza de la nariz? Gracias. Yo también quería saber un poquito de eso. ¿Es simplemente con un hisopo o hay que sorber un poco de agua salada por la nariz? Bueno, miren, les había comentado que podrían poner en su mano, eso es muy importante, la cantidad de sal, no deben de pasarse, ¿eh? Es una bolita, una pizquita de sal, una pizquita, lo que agarren con la mitad de sus yemas, de una sal que sea sal marina o sal que no tenga flúor. Ajá. De preferencia, una sal que ustedes sepan de dónde viene esa sal. Bueno, o si viven cerca de la costa, pues agua del mar. Entonces van a tomar su agua primero van a limpiarse, van a tener que introducir su dedo al orificio nasal para limpiar cualquier rastro de mucosidad que haya. Ajá. Una vez pero en humectación, o sea, nunca en seco. Normalmente la gente lo que hace es quitar las mucosidades con el dedo en seco. No debe ser así. Tienen que mojarse las manos, ir al chorro de agua, en el agua, respirar un poco de agua, limpiar la fosa nasal. Una vez que limpian la fosa nasal, van a poner un poco de agua o un gotero, también pueden utilizar un gotero, e introducir unas gotas de agua con sal por la nariz. Van a sentir que si ustedes voltean su cabeza y la llevan hacia ahí, incluso pueden hacer sus ejercicios yógicos, ¿no? Con la cabeza. En ese momento que están limpiando su nariz, pueden hacer sus ejercicios yógicos de cuello y llevar la cabeza hacia atrás, dejar que fluya el agua con sal. Si sienten que la tienen que sacar, la sacan. Si se la quieren pasar o si no pueden sacarla, dejan que pase, no pasa nada. Y posterior a que ya hayan sentido que esa agua limpió, van a humectar un poco con aceite, sobre todo ahorita que hay es tanto calor y hay mucha sequedad en el entorno, sobre todo a la gente que no vive cerca de las costas, de los ríos o de las lagunas, las zonas donde hay sequedad, es importante poner un humectante, ya sea aceite de trigo, de trigo no, de trigo prohibido, aceite de olivo, aceite de coco o aceite por ejemplo, de ajonjolí o hasta de aguacate, de preferencia o sea, se puede también hay de aguacate, pero de preferencia ya sea de olivo o de coco, que son los que en su elaboración conllevan menos dramatismos ecológicos, ¿no? Entonces, o el de ajonjolí, y ya les queda su nariz humectada y nutrida, porque ese aceitito que está, que ponen en su nariz, y un poquito, tampoco se trata de que lo taponen, no, o sea, un poquitito de lo que con su dedo y lo untan en su fosa nasal, y eso les va también a ayudar a que sus vellosidades se nutran, sus vellosidades y la parte interna del orificio nasal está nutrido. Ajá. Eso lo pueden hacer en la mañana y en la noche, antes de dormir. Ya, madre, muchas gracias. Madre Puspayali, creo que estamos a tiempo. Así es, Prabhu, justo estamos a 2 minutitos de cumplir con el horario.
y agradecerle muchísimo a la Madre Georgina porque como siempre, sumamente interesante todas las entregas de Sanando Ando y bueno, ahí vamos sanando encaminados con toda esta enseñanza que siempre nos está entregando con muchísima generosidad. Gracias, Madre. Pues gracias a ustedes, les agradezco muchísimo. Y bueno, hay algo que me parece muy importante, nada más recalcar. Sí, por favor, que sus 4 puertas de entrada de nutrición estén libres de violencia. Que eso es ahimsa, ¿no? La violencia. Evitemos que en nuestro cuerpo, en nuestro templo, entre cualquier posibilidad de energía de violencia. Yo los invito con mucho, mucho, mucho afecto a que cuidemos que esas 4 puertas estén siempre bien resguardadas, obviamente desde el amor y desde el hermanamiento. Quisiera hacer una pregunta. ¿Nos quedamos en este Zoom para música secreta o hay que salir? Madrecita, el día de hoy no tenemos. Siempre son a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, pero el día de hoy no. Volvemos el día lunes, martes y miércoles. No, música secreta del alma. Sí, madre, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Pero Puspanjali, la madre Prema tiene su taller hoy, ¿no? Sí, No, sí. Yo sí, madre. me estaba confundiendo con mantras para el alma, con el Prabhu en Ura. Perdón, madre. Perdón, es que con tantos programas. Discúlpeme. Claro, sí, eso va por la plataforma de la Escuela Sol. El Zoom de la Escuela Sol. Así que va por otra plataforma. Bueno. Gracias, Sí. un abrazo, Haribol, Radhe Haribol. Radhe. Gracias. María Linda Georgina, tarde. queda un mensaje en el chat. Gracias, Debe Shanti. Es un agradecimiento. Pues los abrazo con mucho cariño a todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos en un momentito. Ya, muchas gracias, María. Muy Ya, amable. Gracias. Nos vemos el Gracias. jueves. un gusto. Tu gusto. Gracias. Gracias.